mundo que merecemos merece un poco de ti. Ahora sí, ya estamos con nuestra invitada de lujo, una invitada muy especial que viene desde España. El día de hoy nos acompaña Charo de la Rosa. Charo, bienvenida a Ser Consciente. Ya eres parte de la familia, bienvenida a tu casa. Es un placer enorme estar aquí, ya lo sabes. Y después Siempre. de 3 años, Charo, nos tenías abandonadísimas. Pero qué bueno que has decidido regresar. Pero si porque, vengo cada año. Pues sí, pero nosotros no, Charo. Ah, bueno. La agenda, a ver, mi tío que le lleva la agenda la tiene muy apretada. Y ya nos surgía platicar sobre este tema, porque a ver, ¿qué pasa cuando tenemos de repente una enfermedad, síntomas o algunas, a lo mejor, situaciones o condiciones en nuestra vida que no son placenteras, Ya. que son condiciones que no entendemos de dónde vienen, que no entendemos cómo es que nosotros de repente obtuvimos esa enfermedad o ya O ahora la situación. Sí, claro, o la situación. O sea, ¿cómo es que logramos llegar a pensar de tal manera o a sentir de tal manera que sucedió un accidente, ya sea mortal o no mortal? ¿Qué pasa cuando alguien de nuestro sistema familiar está viviendo o está, a lo mejor, no sé, puede ser un momento de crisis económica, ¿no? Un despojo, una pérdida. Eso tiene que ver con un tema que tú nos has platicado mucho y que aparte eres autora de libros sobre la biodecodificación, el transgeneracional, el sistema familiar, qué tanto nos impacta. Entonces, empecemos desde la base, Charo, ¿qué te parece? Porque es un tema complejo. Bueno, Hay que desmenuzarlo. es un tema complejo, fíjate, por un lado es como todo, muy complejo y por otro lado es extremadamente simple, ¿vale? O sea, tú puedes ir desde la parte más compleja cuando te vas metiendo a investigar en tu linaje, hay tal cantidad de detalles que son importantes que se necesitarían ordenadores potentísimos para tú manejar esa información y ver de qué forma, poderlo ver, quiero decir, comprobar que todo lo que pasa en tu vida tiene una base anterior y no sucede por casualidad, ¿vale? Claro. Ya sabemos que no sucede por casualidad, pero Claro. es que es tu propia historia la que alimenta tu historia presente. Tu historia del pasado es la que alimenta tu historia presente. Y tu historia del pasado no la tienes que haber vivido tú necesariamente. Hay otras personas de 3, 4, 5, 6, 7, 10 generaciones anteriores que están alimentando toda esa cantidad inmensa de información que tú aceptas cuando naces, por supuesto, y que va a ser, pues, como te diría yo, esa base sobre la que tú te vas a desarrollar y sobre la que tú tienes que trabajar. O sea, Claro. es un trabajo en la vida, al mismo tiempo que es una experiencia, y tú estás eligiendo un montón de cosas todos los días, pero al mismo tiempo estás haciendo eso sobre una base que es la que te impulsa por determinados caminos, a ser de determinada manera y hacer un cierto tipo de cosas, ¿no? Y lo hablábamos hace rato antes de entrar al aire, que en ocasiones todas las etapas de crisis, ya sea laboral, económica, la enfermedad, un duelo, una pérdida, se vuelven en etapas muy peligrosas, si queremos llamarlas así, o también oportunidades, donde nos tenemos que dar cuenta cuál es el mensaje para no repetirlo o qué vamos a aprender, Charo. ¿Cómo poder entender nuestro linaje, nuestra familia, nuestros antepasados, nuestros ancestros? Porque a veces dices, yo no elegí esto. Ya. O sea, ¿por qué me dicen, ¿O por tú qué lo a mí me decidiste? pasó ¿Por esto? qué? Claro. ¿No? Bueno, es que no es una elección, pero no siempre es una elección consciente. Claro. ¿Vale? O sea, tenemos elecciones conscientes y elecciones que es a través de tu subconsciente. Pero la verdad que lo primero que hay que entender y llegar a ese punto es un punto de evolución muy importante para un individuo. Lo primero que hay que entender es que en realidad todos los problemas son oportunidades. Claro. Tú lo puedes ver como problema o lo puedes ver como oportunidad. Es verdad que cuando uno está sumamente sobrecargado de sufrimiento, de problemas y tal, pues en esos momentos a lo mejor no ves nada, no ves nada más que lo que estás sufriendo, lo que estás padeciendo, y no te da tiempo a más. Pero esa reflexión con el tiempo te puede conducir a saber que los problemas son oportunidades, que estás realmente afrontando una parte de tu sombra, que no es nada que esté fuera de ti, que es tu sombra, pero detrás de esa sombra y de esa oscuridad hay luz.
y hay soluciones. Y entonces, claro, cuando tú investigas en tu transgeneracional, porque la ventaja que tiene el que tú mires la vida de los que han sido antes que tú, que está directamente relacionada contigo, es que es tu propia historia, es que puedes sacar información. Hay personas que lo tienen muy difícil también, hay que decirlo, porque no saben quiénes son sus padres, ni quién es su familia, ni nada. Pero aún así se puede buscar la información. Es como armar un rompecabezas. Es como armar un rompecabezas, porque y estás trabajando para ti, para tus hermanos, para tu familia, lo sepan o no lo sepan, para tus hijos, para los que han de venir detrás de ti. Entonces es una inversión de tiempo y de esfuerzo que merece la pena, claro, porque estás mejorando no solo tus propias condiciones personales, sino las del grupo, porque es imposible separarte de los que tienen tu mismo ADN. Claro. Ahora, nos estás diciendo que, para aclarar el punto, que todos nosotros tenemos una herencia de miedos, creencias, paradigmas, claro, que de alguna manera nos rigen y nos regulan en esta vida, consciente o inconscientemente, que probablemente fueron elecciones de nuestros antepasados, que al final, pongámoslo de manera material, si nuestro bisabuelo construyó una empresa que fue exitosa, tomó buenas decisiones, ayudó a la gente, dio trabajo y demás, a lo mejor eso materialmente me va a tocar a mí, si mi papá lo hace, si yo lo hago y demás, ¿no? Claro, porque todos los soportes positivos también se dan. Claro. Es decir, no, es que yo tengo problemas porque mi transgeneracional es complicado. Sí, pero también tienes soluciones en tu vida porque alguien se lo ha trabajado ahí. Exacto. Que a lo mejor no tuvo esa persona en su momento. Bueno, tal vez. Hay muchísima gente que trabaja enormemente en su vida y no consigue lo que nosotros llamamos éxito, es decir, dinero, bienestar y demás, y eso lo recogen los descendientes. Entonces, de repente, consiguen. Claro, porque tú pones una empresa y funciona de maravilla, y hay gente que dice, es que esto es como el rey Midas, todo lo que toca lo transforma en oro. Vale, lo transforma en oro porque hay una energía en ese campo para ser transformada en oro que ya viene de atrás. Claro. Exacto. Claro. Ahora, esa es la parte material. Ahorita vamos también con las cosas que a lo mejor no entendemos tan fácilmente como la parte material. Vamos a un corte y regresamos aquí en Ser Consciente. Pero antes vamos a mandar a una buena cápsula porque Karen no está, nos dejó preparada un material con Gaby García, así que pongan mucha atención en Ser Consciente. Juntos lo debemos construir, juntos lo podemos construir.